¿Qué pasaría si te dijera que una de las categorías más exitosas de la industria cervecera actual es una cerveza que no emborracha? Suena contradictorio, pero después de todo, durante miles de años las bebidas fermentadas han sido el alma de nuestras reuniones. Y aunque no lo creas, también un pilar fundamental de algunas de las grandes civilizaciones de la historia. Si eres millennial, generación X o boomer, seguramente recuerdas una época en la que decir "no bebo" provocaba miradas extrañas. O el clásico "¿cómo? ¿Que no te vas a tomar aunque sea solo una chela?". Durante décadas, el alcohol fue mucho más que una bebida, pero algo está cambiando. Los datos más recientes sugieren que las nuevas generaciones están construyendo una relación muy distinta con el alcohol. De acuerdo con la ENCODAT 2025, algunos grupos de jóvenes mexicanos han reducido significativamente su consumo durante la última década. Y esta transformación ocurre solo en México. Diversos estudios muestran que cerca del 65% de la generación Z planea moderar su consumo de alcohol, no solamente para evitar la cruda, sino por algo mucho más profundo: la salud mental. Están huyendo de algo que internet bautizó como la hang anxiety, esa mezcla entre ansiedad, culpa y agotamiento emocional que aparece después de una noche de excesos. Y en medio de este cambio cultural, una categoría que durante años fue motivo de burla comenzó a vivir un renacimiento inesperado. La cerveza sin alcohol pasó de ser la bebida del conductor resignado a convertirse en una de las categorías más innovadoras y de mayor crecimiento dentro de la industria cervecera. Drinkers, hoy vamos a sumergirnos en la historia, la ciencia y la cultura detrás de la cerveza sin alcohol y entender por qué esta bebida podría decirnos mucho más sobre nuestra sociedad de lo que imaginamos. Para entender por qué hoy una cerveza sin alcohol puede convertirse en un éxito mundial, tenemos que viajar miles de años atrás. Hace más de 4000 años, las sacerdotisas sumerias preparaban variantes de cerveza de muy baja graduación alcohólica, una fuente relativamente segura de calorías, nutrientes y líquidos. Siglos después, en la Europa medieval apareció la small beer, una cerveza más ligera que era consumido incluso por niños. De hecho, durante siglos, la relación entre cerveza y embriaguez no fue tan directa como solemos imaginar. En muchas ciudades, beber agua podría ser mucho más riesgoso que beber cerveza. La cerveza era antes que nada una solución práctica, pero el verdadero origen de la cerveza sin alcohol moderna no nació por nutrición ni por salud, sino por supervivencia económica. En los años 20, Estados Unidos prohibió el alcohol y de la noche a la mañana algunas de las cerveceras más prestigiosas y poderosas se enfrentaron a una pregunta existencial: ¿cómo sobrevives cuando el producto que te define se vuelve ilegal? La respuesta fue la llamada Near Beer, una cerveza con menos de 0.5% de alcohol, lo suficientemente baja para seguir vendiéndose dentro de los límites de la ley. Y aquí viene uno de esos detalles históricos que siguen afectándonos hoy. Ese mismo límite de 0.5% que nació durante la ley seca continúa siendo más de 100 años después la referencia legal para definir muchas de las cervezas sin alcohol. El problema era que aquellas primeras versiones eran terribles, porque cuando le quitas el alcohol a una cerveza, ¿qué sucede? No solo desaparece la embriaguez, sino también desaparece parte de aquello que la hace sentirse como una cerveza. Es en los años 70 donde la cervecería alemana Clauster cambió las reglas del juego. Hasta ese momento, la mayoría de las cervezas sin alcohol intentaban resolver el problema quitando el alcohol al final del proceso. Clauster hizo exactamente lo contrario. En lugar de eliminarlo, encontró la forma de evitar que se formara, controlando la fermentación, y por primera vez una cerveza sin alcohol sabía realmente a cerveza. A partir de ahí, la tecnología no dejó de avanzar. Llegaron procesos como la destilación al vacío, capaz de eliminar el alcohol a temperaturas mucho más bajas para así conservar los aromas, o sistemas de osmosis inversa que separan las moléculas de alcohol sin destruir el perfil del sabor. La industria finalmente había resuelto el problema técnico. La cerveza sin alcohol ya no tenía un problema de sabor, tenía un problema de significado. Y ese significado comenzó a cambiar cuando una nueva generación empezó a preguntarse si realmente necesitaba alcohol para participar en el ritual. A estas alturas seguramente ya escuchaste la frase "la generación Z ya no bebe". Y sí, los datos muestran que algo está cambiando. Según la ENCODAT 2025, el consumo de alcohol entre adolescentes mexicanos cayó de forma importante durante la última década. Pero aquí viene el giro de la historia. Los jóvenes no están abandonando la fiesta, están cambiando la forma de vivirla. Hoy una parte importante de su gusto social se dirige a bebidas listas para tomar, además de mocktails, kombucha y claro, la cerveza sin alcohol. Pero si observas
observamos únicamente la caída en el consumo de alcohol, podríamos llegar a una conclusión equivocada, porque la historia no termina ahí. Mientras algunos jóvenes reducen el alcohol, el consumo de otras sustancias continúa creciendo. La ENCODAT muestra que el uso de drogas ilegales en adultos pasó de 10.6% a 14.6%. El cannabis aumentó de 8.6 a 12% de la población. Y también existe un crecimiento en el consumo de estimulantes, alucinógenos y medicamentos controlados utilizados con fines recreativos. Solemos contar esta historia como si la generación Z hubiera descubierto los beneficios de una vida saludable, como si de pronto todos hubieran decidido convertirse en atletas de alto rendimiento, expertos en meditación y amantes del matcha. Pero quizá la realidad es mucho más compleja, ya que durante décadas la industria del alcohol nos vendió una idea muy específica de la felicidad, pero hoy otra industria millonaria está vendiendo una promesa completamente distinta, la industria del wellness, una industria que mueve cientos de millones de dólares alrededor del mundo y que promete algo igual de atractivo, una mejor versión de ti mismo, dormir mejor, rendir más, tener más energía, más enfoque, más productividad, más. Y aunque parecen dos mundos completamente opuestos, ambos tienen algo en común. Los dos venden aspiraciones. Antes el estatus social podía construirse alrededor de quién aguantaba más tragos. Hoy el estatus también puede construirse alrededor de quién corre más, quién tiene la mejor rutina de skincare, quién se despierta a las 5 de la mañana o quién presume el mejor puntaje de sueño en su smartwatch. Las reglas cambiaron, pero el juego sigue siendo el mismo. Y quizá por eso la cerveza sin alcohol llegó en el momento perfecto, porque permite participar en el ritual social de la cerveza sin romper las nuevas reglas culturales. Puedes salir con tus amigos, brindar, ir a una reunión y al mismo tiempo levantarte al día siguiente para entrenar, trabajar o seguir construyendo esa versión optimizada de ti mismo. Es la generación del burnout, de las notificaciones permanentes, de las redes sociales, de la comparación constante, de la hiperproductividad. Una generación que siente que siempre debería estar haciendo algo, aprendiendo algo, mejorando algo, optimizando algo. Y en ese contexto, despertarte después de una noche de fiesta sintiéndote súper destruido ya no se percibe como una anécdota divertida, sino se percibe como una pérdida de tiempo. ¿Qué nos dice este cambio sobre la sociedad en la que vivimos? Porque tal vez la cerveza sin alcohol no se volvió popular únicamente por innovación tecnológica. Tal vez se volvió popular porque encaja perfectamente en una época obsesionada con el rendimiento, la productividad y el bienestar. Y eso dice más sobre nosotros que sobre la cerveza misma. Hasta ahora hemos hablado de historia, de cultura y de cómo las nuevas generaciones están cambiando su relación con el alcohol. Pero hay una pregunta que me parece fascinante. ¿Cómo pasas de una categoría que durante décadas fue vista como una rareza a una que hoy crece más rápido que la cerveza tradicional? Y para entender cómo ocurre esa transformación tenemos que hablar de los gigantes de la industria, Heineken. Lo interesante es que Heineken no apostó por la cerveza sin alcohol porque la gente hubiera dejado de beber. Apostó porque durante más de 100 años la industria cervecera compitió por la misma ocasión de consumo, la fiesta. De pronto el reto ya no era vender más cerveza, era crear más momentos para tomarla. Por eso Heineken pasó años desarrollando una cerveza sin alcohol capaz de llevar su nombre. Y eso no era un detalle mayor porque para una marca global poner un logotipo de Heineken en una botella que no cumpliera con sus estándares podría convertirse en un total desastre. Sus maestros cerveceros trabajaron durante años perfeccionando la receta hasta lograr algo que parecía imposible. La apuesta terminó siendo enorme y hoy Heineken 00 se comercializa en más de 100 países y se convirtió en una de las categorías estratégicas más importantes para la compañía. Para abastecer toda esta demanda, la empresa invirtió más de 140 millones de pesos en su planta de Muequi, Chihuahua, donde produce cerveza sin alcohol para el mercado mexicano utilizando tecnologías como la destilación al vacío, un proceso que permite separar el alcohol sin destruir gran parte de los aromas y sabores de la cerveza. Pero quizá lo más interesante no fue la tecnología, fue el marketing. Las grandes cerveceras entendieron que no bastaba con fabricar una buena cerveza, había que normalizarla y poco a poco comenzaron a aparecer comerciales donde la cerveza sin alcohol ya no era presentada como un sustituto, era más bien una elección. De hecho, el entonces CEO de Heineken, Dolf van den Brink, explicó que el consumo
consumidor moderno no está dejando necesariamente de beber cerveza, sino simplemente está buscando momentos diferentes para consumirla, con alcohol o sin él. Y ahí está quizá la verdadera revolución. La cerveza sin alcohol dejó de venderse por lo que le falta y empezó a venderse por lo que te permite hacer: manejar, entrenar, trabajar al día siguiente o simplemente disfrutar una cerveza sin pagar el costo físico de la cruda. En el mundo de la cerveza artesanal, el reto es completamente distinto, porque si las multinacionales resolvieron el problema con ingeniería, los productores independientes tuvieron que resolverlo con creatividad. Y aquí aparece otra pregunta fascinante: ¿cómo hacer una cerveza sin alcohol que sepa a cerveza sin tener el presupuesto de una multinacional? Para entenderlo voy a platicar con Alejandro Sánchez, uno de los cerveceros que está empujando esta categoría dentro de la escena artesanal mexicana. Las cervezas sin alcohol a gran escala se producen por destilación. Este tipo de procesos a nivel artesanal son muy complicados, más que nada por los volúmenes y por los costos de los equipos. De unos años para acá se ha estado explorando otra vía, que es la vía fermentativa, se le llama. En vez de fabricar una cerveza normal para después quitarle el alcohol, el equipo de Alejandro diseña la cerveza desde el principio para que el alcohol prácticamente nunca aparezca. Utilizamos una cepa de levadura híbrida. Desde la concepción de la receta, se diseña el proceso para justamente obtener pocos azúcares fermentables, y de esos pocos azúcares fermentables también que sean pocos los que esta cepa de levadura se puede comer, de tal manera que al momento de fermentar la levadura tiene muy poca comida. Esos pocos azúcares se va a reflejar en un nivel muy bajo de alcohol. En nuestro caso, nosotros buscamos bebidas por debajo del 0.5% de volumen de alcohol. Suena a magia, pero aquí aparece un problema que casi nadie ve. El alcohol no solo aporta sabor, también funciona como una especie de guardaespaldas microbiológico. Cuando lo eliminas, la cerveza queda mucho más expuesta a bacterias y contaminaciones. La levadura lo que hace es crece, consume azúcares, se reproduce y en su medio produce alcohol, y este alcohol impide que otros microorganismos entren en el medio y se reproduzcan. Si no hay alcohol, eso es un medio de cultivo abierto para cualquier microorganismo. Una bebida sin alcohol es complicada de mantener. Ahí venía otro reto. Nosotros no podemos producir cervezas sin alcohol si no están pasteurizadas. Sí o sí, al final del proceso se tienen que pasteurizar. De por sí le ponemos especial cuidado y mucho detalle a la limpieza de los equipos, a la limpieza de los tanques. Justamente con esta cerveza sin alcohol, pues nos ponemos un poquito más especiales. Escucharlo parece sencillo, pero cada una de esas decisiones significan meses de prueba, recetas fallidas y lotes completos que terminan en la coladera. Porque cuando trabajas con tan poco alcohol, cualquier error microbiológico puede arruinar semanas enteras de trabajo. Lo que estamos viendo no es una moda, es investigación, tiempo y muchísima paciencia invertida en resolver un problema que durante décadas parecía imposible. Y después de tanto choro y tanta ciencia, surge una pregunta inevitable. Una pregunta que divide a muchos cerveceros hasta el día de hoy. ¿Una cerveza sin alcohol sigue siendo cerveza? Si nos ponemos técnicos, la cerveza sin alcohol no es cerveza. La definición de una cerveza es una bebida alcohólica fermentada a base de malt. Por definición no es una cerveza. A mi parte, así como purista de cervecería artesanales, ¿cómo vas a hacer una cerveza sin alcohol si le vas a quitar todo? Pero pues también te abre un poquito el panorama. No solamente el alcohol hace una cerveza, no por tener más alcohol tienes más mérito, o porque tenga menos alcohol tienes menos mérito, y eso también pasa mucho con las cervezas light. Evidentemente no sabe igual. Yo sí las veo como cervezas artesanales o como un producto artesanal porque se sigue cuidando cada parte del proceso. Pues para mí tiene el mismo valor que cualquier otra de las cervezas que producimos. Proyectos como Colima han logrado medallas en competencias como la Copa Cervecera México y reconocimientos internacionales en aro rojo, demostrándonos que una cerveza con menos de 0.5% de alcohol puede ser evaluada por su calidad sensorial y no únicamente por lo que le falta. Hace apenas unos años la discusión era si una cerveza sin alcohol podía llamarse cerveza. Hoy la conversación empieza a ser otra. ¿Qué tan buena puede ser? Y quizá eso nos dice algo interesante sobre la propia historia de la cerveza, porque cada generación ha tenido su propia idea de lo que una cerveza debería ser. Sin embargo, las levaduras cambiaron, las recetas cambiaron, la técnica y la forma de beber también cambió. La cerveza sin alcohol no parece estar reemplazando a la cerveza tradicional, más bien está ampliando las posibilidades de lo que la cerveza puede ser.
¿Sabías que en México legalmente hablando la cerveza sin alcohol no existe? Según la norma oficial mexicana, para que una bebida pueda ostentar el nombre de cerveza, en su etiqueta debe de tener una gradación alcohólica de entre el 2 y el 20% de alcohol por volumen. Eso significa que si una cerveza tiene menos del 2% de alcohol, como ocurre en las versiones 0.0 o aquellas con menos de 0.5%, deja de ser considerada cerveza ante la ley y automáticamente pasa a clasificarse como una bebida de malta. Así que la próxima vez que tengas una en la mano, fíjate bien en la etiqueta, porque probablemente no diga cerveza, dirá bebida no alcohólica a base de malta. Interesante, ¿no? Pero detrás de esta transformación también existen historias personales, que algunas personas llegaron a la cerveza sin alcohol no porque estuvieran buscando una oportunidad de negocio, sino porque estaban buscando una alternativa para ellos mismos. La idea de hacer un producto y una cerveza sin alcohol sale pues de una experiencia propia. Soy alcohólico, yo dejé de tomar hace 4 años, 11 meses, wow. Estoy a punto de cumplir mis primeros 5 años y eso detonó un poquito un cambio social en mi grupo de amigos, y dentro de ese grupo de amigos está Ricardo Tinajero, que es mi mejor amigo y es el otro cofundador de Sands. Hola, yo soy Manu, soy cofundador y co-CEO de Sands. Entonces yo empiezo a tomar cerveza sin alcohol, de las cervezas comerciales, y las empiezo a llevar a eventos sociales, a fines de semana, y piensa que ahí estamos como en un momento post pandemia también, donde se están reacomodando muchos patrones de consumo, y Ricardo encuentra también como una oportunidad de consumir más cerveza. Él es un ávido bebedor de cerveza y encuentra que puede empezar a consumir este producto en ocasiones un poquito más temprano, en un partido, antes de una junta. Entonces él empieza también a tomar cerveza sin alcohol desde otra perspectiva, ¿no? Y luego ahí empezamos a jugar ya como con nuestra mente de emprendedores. Era una tendencia que crecía en todo el mundo. Empezamos a ver marcas en mercados mucho más desarrollados que nos llamaban mucho la atención cómo estaban creciendo y las ventas que tenían. Y ahí fue cuando dijimos, pues creo que México, Latinoamérica en general, no tenía una opción de un buen producto pensado 100% sin alcohol. Pues vimos un espacio en el mercado y lo aprovechamos y lo tomamos y lanzamos Sands. Será enero del 24, pero realmente el proyecto empezó como en junio del 22. Sands nace de esta experiencia personal y un poco la idea es cómo podemos traer una marca al mercado que demuestre que se puede tener todo lo bueno de una cerveza, toda esta experiencia, toda esta emoción, sin los efectos dañinos del alcohol. Y aquí es donde la historia de Sands toma un rumbo diferente, porque mientras muchas cervecerías producen cerveza tradicional y después producen algunas opciones sin alcohol, Sands nació con una idea mucho más radical: crear una marca dedicada exclusivamente a cerveza sin alcohol, y no como un complemento o una alternativa, sino como el centro del proyecto. Digámoslo de esta manera, no estaban compitiendo dentro de una categoría, sino que están ayudando a construirla. El día de hoy nos sentimos muy tranquilos con el producto que tenemos, y te puedo decir que fue un camino aproximadamente de 1 año y medio. Y aquí hay un punto bien importante en la cerveza sin alcohol, que es: no teníamos una referencia en México. Tenemos la referencia de los productos con alcohol, pero no teníamos una referencia de qué es una buena IPA sin alcohol, por ejemplo. Ha sido labor nuestra, y específicamente también le doy mucho mérito al gerente de producción, en donde ha generado como esta guía de evaluación para un producto que en realidad no existía. En ese punto creo que también hemos sido mucho como punta de y pioneros en darle tanto el valor como la distinción entre lo que es un stout con alcohol, por así decirlo, y una stout sin alcohol. O sea, creo que el alma de una cerveza para nada tiene que ver con el alcohol. El alcohol es un ingrediente fundamental en la cerveza porque hace un balance entre el resto de los sabores. Ese alcohol juega con cómo percibimos el producto. Sin embargo, no creo que es el alma. La parte más divertida de este reto de poder hacer cerveza artesanal sin alcohol ha sido la experimentación para que podamos conseguir ese balance entre el resto de los insumos para poder generar la experiencia sensorial como te lo daría una cerveza, quitando solamente el factor del alcohol, ¿no? Durante miles de años las bebidas fermentadas acompañaron a la humanidad prácticamente en todo. Estuvieron presentes en rituales religiosos, celebraciones, guerras, cosechas, funerales y también en algunos de nuestros mejores recuerdos. Por eso resulta tan interesante lo que estamos viviendo hoy, porque la historia de la cerveza nunca había girado únicamente alrededor del alcohol, siempre giró alrededor de algo mucho más profundo. Esta necesidad humana de conectar, de convivir y celebrar. Y quizá por eso la cerveza sin alcohol está creciendo tan rápido. No porque las nuevas generaciones hayan dejado de buscar experiencias, sino porque se están replanteando el costo que están dispuestos a pagar por ellas. Durante décadas asociamos el exceso con diversión, la resaca con una buena noche y el alcohol con la única forma posible de socializar. Hoy una nueva generación parece estar cuestionando esas reglas. A veces por salud, por rendimiento, por ansiedad y a veces simplemente porque quieren despertar bien al día siguiente. Y aunque podríamos discutir durante horas si una cerveza sin alcohol
es o no realmente una cerveza, ¿qué nos dice sobre nosotros una generación que todavía quiere reunirse, brindar y convivir, pero que ya no está tan interesada en terminar borracha? Tal vez la verdadera revolución no está dentro de la botella, está en la forma en la que estamos aprendiendo a relacionarnos con ella. Así que drinkers, quiero leerlos en los comentarios. ¿Crees que la cerveza sin alcohol representa el futuro de la industria o eres de esos que piensa que nunca podrá reemplazar la experiencia de una cerveza tradicional? Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, activar tu campanita, seguirme en mis redes sociales @adrinkers y pues yo soy la Güera y nos vemos en una próxima aventura. ¿En dónde? ¿Quién sabe?